El sábado y el domingo nada tiene que ver con la palabra Shabbat, amados hermanos en la dispersión. Antes de comenzar, estaría bueno que examinen, para poder entender. No sirve de nada evadir. Ya que estamos para instruirnos entre todos, vamos a tocar sobre el tema de los días. Más allá de que el sábado y el domingo sean el centro en este tema, daremos a conocer el resto de los días de la semana pagana del calendario de Julio César. Obviamente, sin tocar el calendario hebreo, que es otro de los que están totalmente falsificados y con nombres paganos. Obviamente sabemos que es antiescritural, lo que hoy en día hacen tantos judíos como cristianos de celebrar ciertos calendarios y días que son vanos, no comprendiendo su verdadero significado espiritual en Yahosea. Pero solo me enfocaré en el tema de los días nada más. Tenemos entendido que muchas Biblias cristianas, al referirse al día de descanso que Yahweh decretó en el séptimo día, ponen sábado por traducción, como dando a entender que su significado es sábado. Pues lastimosamente no es así. Primero que nada tengamos en cuenta que la palabra correcta para día de reposo no es sábado, sino que proviene de la palabra Shabbat. Veamos el Strong hebreo, 7673. Shabbat Strong hebreo, Shabbat, reposo, día de reposo. Cesar, descansar, holganza, holgar, desistir, parar, dejar, quitar. Aquí podemos ver que Shabbat significa descanso, y que no tiene nada que ver con la palabra sábado. El término español sábado proviene del latín sabbatum, del griego sabaton. Su significado en español no tiene etimología, pero proviene de Saturdies, que significa día de Saturno, y del inglés Saturday, que significa día de Saturno. Domingo, inglés antiguo Sunandak, que significa día del sol. Esta es la traducción de la frase en latín dies solis. En inglés, al igual que en la mayoría de los idiomas germánicos, se preservan las asociaciones originales paganas, sol del día. Muchos otros idiomas europeos, incluidos todos los idiomas romances, han cambiado su nombre por el Día del Señor basado en la expresión eclesiástica en latín dies dominica. Tanto en la mitología germánica occidental como del norte el sol es personificado como una diosa. Suna, sol. Si bien tocaremos el tema de los días sábado y domingo, nombraremos el resto de los días también. Lunes, inglés antiguo Mnandag, que significa día de la luna. Esto se basa en la traducción del nombre en latín dies lunae. En la mitológica germánica del norte, la luna es personificada por un dios, Mani, martes, inglés antiguo Tuesdag, que significa día de Tiwa. Tiwa, Norsetir, era un dios con una sola mano asociado con el combate y pledges en la mitología nórdica y también que ocupaba un sitial prominente en el paganismo germánico. El nombre del día se basa en la expresión latina dies Martis, día de Marte. Miércoles, inglés antiguo Wednesday, en referencia al dios germánico Woden, denominado Oin en los pueblos germánicos del norte, y un dios prominente de los anglosajones, y otros pueblos germánicos, en Inglaterra hasta el siglo VII. Se basa en la expresión latina dies Mercurii, día de Mercurio. La conexión entre Mercurio y Odín es más forzada que las otras conexiones sincréticas. La explicación usual es que tanto Odán como Mercurio eran considerados psicopompos, o guías del alma después de la muerte, en sus mitologías respectivas. Además ambos se encuentran asociados con la inspiración poética y musical. Tanto el islandés Mibiko, alemán Mittwoch y finlandés Keskiviko todos significan mediados de la semana. Jueves, inglés antiguo Resdag, que significa día de honor. Unor significa trueno o su personificación, el dios nórdico denominado en inglés moderno Thor. De manera similar en alemán Donnerstag día del trueno, y en escandinavo Torsdag día de Thor. El día de Thor corresponde a la expresión latina dies Iovis, día de Júpiter. Viernes, inglés antiguo Frigedag, que significa el día de la diosa nórdica Frigg. El nombre nórdico del planeta Venus era Friggjarna, estrella de Frigg. Hace referencia a la expresión latina dies Veneris, día de Venus.
La referencia más antigua a la asociación entre los 7 días de la semana con cuerpos estelares se encuentra en el título de la obra, Perdida, de Plutarco, 46-120 c, titulada Porque es que los días de la semana nombrados según los planetas siguen un orden diferente del real. Entre los siglos I y III el Imperio Romano reemplazó en forma gradual al ciclo mundinal, semana del mercado, romano de 8 días por la semana de 7 días. El orden de los días era Sol, Luna, Ares, Hermes, Zeus, Afrodita, y Cronos. Hemos visto que toda la semana en sí está conectada con dioses paganos. Y no hay ninguna casualidad de que los falsos planetas que no existen lleven sus nombres. Sol, Luna, Martes, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Todo va conectado, porque todo es invento del hombre. Y la NASA no queda fuera de esta gran mentira, poniendo al Sol como centro de todo el universo. Cuando sabemos que no es escritural, otras de las recientes preguntas es, ¿por qué algunas personas observan que el Shabbat escritural como día de descanso en domingo? Aunque cabe destacar que también se guarda el sábado como otro día erróneo. Y no por ser nada más un día con nombre de deidad, sino por no ser el tiempo estipulado por Yahweh. Ni han comprendido qué simbolismo tiene hoy con nuestro Mashiach, siendo que Él es el amo del reposo. Pero ese tema es otro paso. Para entender completamente debemos primero salir de esta mentira. Además vemos que es un calendario hecho por el hombre y sus tiempos no concuerdan en nada. Aún así se guarde de tarde a tarde, no deja de ser calendario de Julio César. Y Yahweh no ha dicho en ningún lado de las escrituras que se debe restaurar sus tiempos. Por lo tanto están siguiendo ritos vanos por no comprender su significado espiritual. Amados hermanos, es hora de despertar y salir del yugo de la esclavitud y ser libre. En cuanto a toda verdad revelada por el Espíritu de Yahweh, veamos los cambios que Roma ha hecho en las Biblias cristianas, para confusión de muchos. Tanto para los que se proclaman mesiánicos, y guardan el sábado romano. Y para los cristianos que guardan el domingo romano. Actualmente esos 2 días del calendario romano son referidos en la Biblia como el sábado. En algunas ocasiones día de reposo y como primer día de la semana. La pregunta es, ¿por qué el llamado domingo como primer día de la semana? Cuando no aparece y tampoco aparece como cambio de día de reposo. Como muchos cristianos afirman como el día del Señor. Explicación a continuación, veamos cómo se menciona en las Escrituras. Como día de reposo. Y no sábado ni domingo. La Torá dice, acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día será reposo para Yahweh tu Elohim. Éxodo, Shemot 20, 8, 10. 8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. 10 Mas el 7º día es reposo para Yahweh. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Estos pasuk identifican el 7º día de la semana, como el sábado día de reposo, el 7º día de la semana, o el día que precede al primer día de la semana, es Mtillau, Mateo 28, 1, 28. El Shabbat es claramente identificado como el día que cae antes del primer día semanal. La cita dice, y la víspera del Shabbat, que amanece para el primer día de la semana. Bereshit 2, 3, Génesis. Y bendijo Yahweh al día 7º, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bereshit, Génesis 2. 2 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2 Y acabó Yahweh en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Marcos 2, 27. Y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Shemot, Éxodo 20, 10, 11. 10 Pero el 7º día es día de reposo para Yahweh tu Elohim. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo.
11 Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Shemot 20:8 Acuérdate del Shabbat, para consagrarlo. 9 Trabaja 6 días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. 10 Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar a Yahweh. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. 11 Acuérdate de que en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso Yahweh bendijo y consagró el día de reposo. Hebreos 4:3. 3 Empero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. 4 Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Yahweh de todas sus obras en el séptimo día. Shemot, Éxodo 34:21. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar, descansarás. Yeshayahu, Isaías 56:2. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. En ningún lugar de las Escrituras encontramos la palabra sábado o domingo. Yeshayahu, Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, y lo llamares delicia, Kadosh, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Shemot, Éxodo 31:17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Shemot 28:11. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Adón del día de reposo. Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Adón aún del día de reposo. Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles pidieron a Shaul les predicase en el séptimo día Shabbat. Hechos 13:42. Shaul se ocupaba de llevar a la ciudad la buena noticia reuniéndose en Shabbat. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Yahweh en Filipos. Shaul asistía a los cultos de oración en Shabbat junto al río. Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. La costumbre de Shaul era predicar allá, o sea en el séptimo día Shabbat. Hechos 17:2-3. Y Shaul, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Masía padeciese, y resucitase de los muertos, y que ya, o sea, a quien yo os anuncio, decía él, es el Masía. Hechos 15:21. Porque Mosé desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hebreos 4:4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Sabemos que el Shabbat es hoy uno de los más discutidos. Puesto que hoy en día está el domingo como día de reposo impuesto por los hombres. Y el sábado otro día que no tiene nada que ver con el día de reposo. Veamos de dónde viene la palabra domingo. He aquí una explicación. El nombre de domingo proviene del latín dies dominicus, que significa día del Señor. No es ninguna coincidencia que el domingo tenga una relación con el sol. El emperador romano Constantino adoraba a Mitra, dios del sol, pero un día tuvo un sueño en el que vio una cruz dentro de un sol con la inscripción "vence con esto".
Fue así que se declaró cristiano y dedicó el domingo como el día del Señor. También prohibió hacer trabajos manuales ese día. No fue hasta el 7 de marzo del año 321, cuando Constantino I el Grande decretó que el domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio, en el venerable día del sol, que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen, y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones la liberalidad del cielo se pierda. Dado el 7º día de marzo, Crispo y Constantino siendo cónsules cada uno de ellos por segunda vez también decretó que para los judíos se guardara el sábado día de Saturno, dies Saturdi en latín, Saturday en inglés. Al igual que el domingo. Que sabemos que en inglés Sunday es domingo y significa día del sol. El domingo es, tradicionalmente, el 7º día de la semana civil en la mayoría de los países de habla hispana. A nivel internacional, el estándar ISO 8601 del año 2004 estableció que la semana comienza en lunes y termina en domingo, considerándolo, de esta manera, el último día del cómputo semanal. El domingo es el primer día de la semana litúrgica en la tradición cristiana, al igual que lo es en otras tradiciones culturales. El domingo es considerado un día feriado o festivo en la mayoría de los países del mundo y es parte del fin de semana. Solamente países influidos por la cultura islámica o judía tienen el viernes o el sábado como el día feriado semanal, puesto que es otras de las manipulaciones de Roma. Ya que no es el tiempo de Yahweh, sino impuesto por el hombre, con días fuera del tiempo de Yahweh. Y nombres de deidades. Hoy en día sabemos que el domingo día de reposo establecido por los hombres bajo ninguna autoridad de Yahweh. Es tema principal de la actualidad, bajo el mando de la mano de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Como día de reposo no solo del Señor sino que además de la familia. Cabe destacar que según entendemos estamos frente a una gran apostasía de la cual la Biblia advierte. 1 Timoteo 4:1. El Ruá dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, Ruá, engañadores y a doctrinas de demonios. Timoteo 4:3-4. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 1 Timoteo 6:1-5. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Mashiach o sea, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Veamos como último. ¿Cómo era el calendario romano de Julio César antes de tener una semana de 7 días con 365? El calendario romano antiguo, sus orígenes y características. Los orígenes de las versiones más antiguas del calendario romano aún están bajo una ferviente disputa entre los escolares especializados en el tema. Si bien la especulación es muy grande, en el último siglo gracias al avance de la antropología, el estudio histórico y la etnografía se pudieron dejar en claro varios aspectos que hasta hace pocas décadas atrás eran un tanto ambiguos o totalmente desconocidos. Los romanos toman parte de su calendario del griego. En un principio este consistía de 304 días los cuales conformaban los 10 meses totales del calendario más primitivo. Estos meses eran: Martius 31 días, Aprilis 30 días, Maius 31 días, Junius 30 días, Quintilis 31 días, Sextilis 30 días, September 31 días, October 30 días, November 31 días, December 30 días,
En particular, esta versión del calendario romano era prácticamente un calendario exclusivamente lunar, completamente regido por los períodos de la luna. Podemos notar que en el calendario a marzo, Martius, era el mes que daba principio al año, ya que aquí ocurre el equinoccio de primavera. Tomando en cuenta esto, deducimos que era de cierta forma un calendario perpetuo, aplicable de igual forma en todos los años. Si bien es muy poco probable, se cree que este calendario fue introducido por Romulus, primer rey fundador de Roma, al menos según cuenta la leyenda. Al principio 2 meses eran ignorados, exactamente unos 61 días. Lo que nos resulta obvio al ver que solo tenían 10 meses por año. Los meses ignorados tocaban en la época invernal. Durante el período que ocupaban estos meses se vivía una especie de período festival esperando la primavera, donde el nuevo año comenzaría. Con el paso del tiempo dicha falta se fue haciendo cada vez más evidente al presentarse un desfasaje importante en las estaciones y lo señalado en el calendario. La solución a tal problema se logró con Numa Pompilius. Si bien no es totalmente seguro que fuera él quien agregó los 2 meses restantes, Januarius y Februarius, como los 2 meses invernales faltantes, en el proceso redujo la cantidad de días de los meses de 30 días a 29. Quedando los meses de esta manera: Martius 31 días, Aprilis 29 días, Maius 31 días, Junius 29 días, Quintilis 31 días, Sextilis 29 días, September 29 días, October 31 días, November 29 días, December 29 días, Januarius 29 días, Februarius 28 días, elevando de esta manera la cantidad de días de 304 a 355, lo que todavía traía problemas y presentaba limitaciones. Las semanas de 8 días. ¿Cómo pasó a 7 días y por quién? Si bien no había un concepto de semana como la conocemos actualmente, en un principio se utilizaban una especie de semana de 8 días, basada en la semana mercantil etrusca. 7 días hábiles de trabajo y un octavo día de negocios. Este octavo día era más bien festivo y de descanso. La gente lo utilizaba para sus tareas personales y generalmente otras actividades recreativas. Si bien se trató de implementar una semana de 7 días a lo largo del imperio, nunca se logró llevar a cabo o imponer su uso de manera regular. Fue hasta Constantino en el 321 después de Cristo que, inspirado en la división de los días del calendario hebreo, se impuso una semana de 7 días. La diferencia es que el día de descanso se dio en domingo, para festejar la resurrección del Mesías, y el sábado para los judíos. Anteriormente a la reforma de Constantino, los meses, si bien no se dividían en semanas, se dividían en días especiales.